Ay, bueno. Ahí estamos. Disculpen. Nos colgamos, perdón. Todo bien. Bueno, hablando de islas de calor urbano, como para recapitular, tenemos que, bueno, los efectos, fíjense que aquí nosotros tenemos, a ver, esperen que me aparece en la pantalla, el tema de que también el calor, al haber también el cambio en el clima, muchas veces se producen los incendios, ¿sí? Que aumentan sobre todo en regiones en donde son secas, ¿sí? Son secos, muchas veces el viento genera la fricción entre la misma vegetación y produce un foco incendiario y se propaga justamente dañando todo el ambiente. Y el aumento, acá ustedes ven una imagen de los aire acondicionados, que antes eran un lujo, yo creo que ahora ya es una necesidad, justamente para poder reducir los efectos que tienen, digamos, dentro de las casas, pero perjudica el ambiente en el que están, ¿sí? A su vez que tienen un aumento en el consumo eléctrico, y esto genera la quema de combustibles y, bueno, y todo lo que es causas directas de las islas de calor urbano. Entonces, hay diferentes maneras para estudiarlo. Bueno, en este caso se puede hacer a través de dos métodos. Uno de los métodos, bueno, es directamente a través de instrumentos de medición, termómetros específicos. Aquí ven, por ejemplo, que mide el calor de la temperatura, en este caso de una chimenea, ¿sí? O también lo podemos ver a través de imágenes térmicas, ¿sí? A través de los satélites. Fíjense que los termómetros, con esto del coronavirus, de la pandemia, aumentó mucho la utilización. Vieron que tenemos termómetros de diferentes tipos, los infrarrojos, los termómetros, bueno, los que usábamos en las casas, los termómetros de mercurio. Ahora tenemos termómetros digitales, ¿sí? Bueno, todo eso nos sirve, bueno, obviamente estos son especializados para medir temperaturas en diferentes tipos. Y las imágenes satelitales se utilizan mucho en el tema ambiental, ¿sí? Bueno, pero hay que tratar de, digamos, poder contribuir para disminuir, ¿sí? Estos efectos que producen las islas de calor urbano, que en este caso, en los cuales nosotros podemos participar, digamos, contribuir. Una es en el uso de energía, reducir la descarga de calor de fuentes. Cuando nosotros observamos ejemplos de los aire acondicionados, generalmente vienen o dicen las propagandas a qué temperatura hay que poner un aire acondicionado para que no genere, digamos, una sobresaturación. ¿Cuál es generalmente la temperatura que indican los aire acondicionados? ¿Cuáles son? O los que sugieren. 24 grados. 24. 24 grados, ¿sí? Es decir, ahí estamos cómodos. Las personas, por ejemplo, hay personas que sienten más el calor que otras, pero 24 grados, digamos que es un confort térmico que uno lo puede tener, y de paso no daña tanto el ambiente, ¿sí? Bueno, también ahora se está tratando, o hay, digamos, un auge en la venta de todo lo que es transporte eléctrico, los autos eléctricos, las motos. Ahora están de moda los monopatines eléctricos, no sé si vieron que hay muchos ya en la venta.
Entonces, también es el transporte, desde el punto de vista eléctrico, también estamos disminuyendo, estamos contribuyendo, digamos, a la mejora en el ambiente. También tenemos con respecto a la planeación urbana, ¿sí? Sobre todo ver el aumento que hablamos hace rato de los espacios verdes, ¿sí? Buscar, bueno, tentativas del asfalto, en todo caso, restauración de los espacios naturales. También muchas veces, por el crecimiento de la población, se comienza con toda la tala de los árboles, digamos, muchas veces autóctonos de la zona para la construcción de las viviendas. Entonces, trata de respetar un poco esos espacios verdes en la planeación urbana y ver en lugares en donde sea, digamos, menos dañino este tipo de construcciones, ¿sí? Y bueno, con respecto al diseño arquitectónico, muchas veces están también de moda ahora las construcciones de espacios o las casas verdes, no sé cómo le dicen ahí, en donde se hace mucho, por ejemplo, la utilización y la ventaja, ahí los arquitectos me pueden ayudar un poco, en cuanto a la utilización de las aberturas, ¿sí? Como una abertura, inclusive la ubicación que tiene para que corra el aire, para que haya una mejor iluminación, entonces tiene un menor uso en la parte eléctrica. También la orientación con respecto al sol, ¿sí? Para que en invierno, por ejemplo, sea cálido y en verano no sea tanto el efecto que le dé el sol, etcétera, ¿sí? Eso es muy importante y está muchas veces de moda en cuanto al diseño arquitectónico. No sé si había, creo que en el grupo arquitectos o arquitectas, si están en ese tema. Sí, Sí, son estudios de asoleamiento que se hacen, de Claro, las esto tipologías. correspondiente al bioclimatismo, Claro. para hacer un diseño sustentable, implementando no solo orientaciones, sino, por ejemplo, vegetaciones de tipo perenne, caduca, utilizando la vegetación para minorar también las temperaturas y aprovechando el tipo para, por ejemplo, como decía usted, para captar el sol en el invierno, utilizamos vegetación que se cae, pero en el verano está para ayudarnos a minorar lo que es la temperatura. sí, eso está ahí. Son estrategias de diseño sustentable. Exactamente, esa palabra, sustentable, es lo que no me acordaba bien, pero es muy importante. Y miren que con diseñar, contra la planeación urbana y el uso de energía, que también en la parte de energía se están utilizando ahora los termotanques solares, que también son importantes. Hacemos el aprovechamiento del sol para tener agua caliente en todas las casas. O sea, eso es muy bueno, y que uno puede contribuir también su granito de arena desde el hogar, digamos así, ¿no? Por supuesto que se necesita que todos, cada uno ponga también su granito de arena para poder minimizar estas islas de calor, pero podemos comenzar nosotros también desde nuestros hogares. Profe, también Sí. para aportar, existen también materiales amigables con el ambiente, no tienen que tan solo ver con el entorno, de ver los tipos arquitectónicos, sino, como dice la compañera, las estrategias bioclimáticas, también tenemos el estudio de la vivienda, los materiales, y eso ayuda a disminuir la energía que tenemos en cada una de las actividades que hacemos en la vivienda. Así que también eso forma parte de lo que es el diseño. Bien, sí, muy importante ese aporte. Los materiales justamente
cuando les hablaba de las casas de adobe de antes, fíjense que era un material natural que ni siquiera tenía un tratamiento como tienen ahora cualquier otro tipo, y es importante eso, la verdad que sí, muchas gracias. Bueno, y ¿Profe? ahora sí. Sí, desde el punto de vista también estratégico y de planeamiento, hoy en día todas las organizaciones gubernamentales, universitarias y otras están alineadas con los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Y hay Sí. varios puntos o varios objetivos que están apuntando específicamente, ¿no? Como energía asequible y no contaminante, que es el objetivo número 7, ciudades y comunidades sostenibles. O sea, hay varios que apuntan, ¿no? A la salud, al bienestar, al cuidado del agua, al cuidado del ambiente, a la optimización de los recursos, que entiendo que se están implementando cada vez más en todos los ámbitos. Es que es muy importante eso, porque estamos viendo que el ambiente se está deteriorando y lo vemos muchas veces en fenómenos naturales que antes no ocurrían. Entonces, es muy bueno que comience ya a tratarse más seriamente este tema, porque antes uno siempre leía, bueno, en el año 50, 2050 va a pasar esto, y estamos viendo que pasó en el 2005, en el 2010, o sea, está pasando cambios climáticos muy graves que uno, si se pone a ver, bueno, empezaron a analizar desde el año 50, 60, están tratando el tema del medio ambiente y quedó, digamos, en papeles, como que ahora se están poniendo las pilas, por decirlo así, y tratando de ver esto. Y es muy importante que se implemente esto y que trabajen fuertemente todas las organizaciones gubernamentales para tener esto. Muchas gracias, sí, por su comentario, la verdad que es muy bueno. Bueno, y acá tienen esta actividad 2, que es, hay un capítulo, esto es de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que habla justamente sobre islas de calor urbana. Es cortito, son unas pocas páginas, pero es muy completo. Me gustaría que lo lean ahora, que hagan una pequeña síntesis del informe y que hagan una comparación actual con la provincia, ¿sí? Con la provincia en la que están, la provincia de La Rioja, y veamos qué medidas de mitigación alternativas se le puede sugerir. Si ustedes van a la ciudad de Buenos Aires, van a ver que muchas veces son puras las calles, no hay ni un arbolito en la vereda, ¿sí? Entonces, desde la forestación hasta, bueno, otros temas más importantes, es que queremos que vean, ¿sí? Lean este artículo, que está muy interesante, que por ejemplo ustedes después pueden hacer un trabajo, un informe similar a este tipo, ¿sí? Les damos 15 minutos, a ver ¿qué hora es? Son y 35 hasta la menos 10, 10 menos 10. Hasta la menos 10, para que vean, y bueno, y de ahí nos juntamos de nuevo para hacer una puesta en común, ¿sí? De lo que leyeron. Esta actividad recuerden que está en el aula virtual, ¿sí? Ahí está el material de trabajo. Ya está puesto. No sé si ya lo bajaron. Sí, ya lo bajamos. Sí, ya. Bueno, entonces armamos los grupos. Ahí ya está armado, muy bien, Claudio. Y vamos a las salas a trabajar 15 minutitos y volvemos para una puesta en común, ¿sí? Lo importante es que lo lean y después, bueno, entre todos vamos armando una comparación de cada uno.
Ahí estamos. Es que ponemos en pausa para el... Otra vez me olvidé. Sí. Bueno, Grande, sí, Pía, háganos siempre acordar atenta, ¿eh? que... Muy bien. Muy bien, muy bien. No, Claro, es que después sirven las clases para ver, Ah, por para supuesto, sí, tienes repasar y... razón. sí, sí, o para los chicos que por ahí no pudieron entrar. Sí, Sí. ahí me avisa Julieta Calvo que tuvo problemas. Ella está de viaje, así que se le cayó la conexión. Ah, Ah, bueno. bueno. Bien, bien. Bueno, ella es la que tenía problema que no veía. No, estuvo viendo, pero como está en otra provincia, parece que no tiene problemas de conectividad. Por eso me avisó que les avise. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿quién era la compañera que salía? Yo. Ya entré, ya está bien. Ya volvió. Bueno, continuamos entonces. Bueno, la energía que no es absorbida por la Tierra o por la atmósfera no contribuye a su calentamiento. Entonces, la fracción de la radiación solar entrante, que es reflejada, es la que habíamos visto que se denominaba albedo, y ese valor tiene un valor estándar de 0,31, ¿sí? Porque es un porcentaje que se estima de la reflexión. Lo que no se refleja se absorbe y es lo que permite tener en cuenta estas relaciones, ¿sí? La energía reflejada por la Tierra en función de lo que habíamos visto aquí, que es la constante solar, que tiene 1370 watts por metros cuadrados, el radio de la Tierra y el albedo. Y en función de la energía absorbida, que era 1 menos el albedo, que es lo que no se... lo que absorbe y no se refleja. Entonces, con esto, ¿qué es lo que uno pretende? En este modelo, si suponemos que la Tierra es un cuerpo negro, es decir, que irradia al máximo posible un objeto en su área y la temperatura, en este caso relacionada con la emisividad, es igual a 1, y que es isotérmico, ¿sí? ¿Qué significa que es isotérmico? Lo tomamos como que la temperatura es constante. Entonces, vamos a tener que la temperatura va a ser la misma, suponemos, el modelo, recordemos que este es el modelo más simple, que es la misma en todos los lugares del planeta. Y recordando que la Tierra la consideramos como si fuese un objeto esférico, sabemos que tiene sus deformaciones, tenemos que va a ser igual a 4 npi por r cuadrado el área, que en este caso, ¿sí? Esta energía irradiada por la Tierra va a estar relacionada con una constante, que es la constante de Boltzmann, por el radio de la Tierra al cuadrado y por la temperatura efectiva, ¿sí? De que va a tener la Tierra. Entonces nosotros de aquí podemos encontrar cuál sería, ¿sí? La temperatura considerada. Recordemos que esta temperatura es un modelo simple para poder determinar aproximadamente cuál va a ser el valor de la temperatura de la Tierra, ¿sí? Si nosotros despejamos este valor de T en función de, suponiendo que es un estado estacionario, que la temperatura no cambia con el tiempo y que le refleja, la velocidad con la que refleja y a la que absorbe la energía es igual a la constante por pi, por el radio, por 1 menos el albedo, ¿sí? Con respecto a la energía que irradia de vuelta al espacio, que estaba relacionada con la constante de Boltzmann, 4pi, r cuadrado, la temperatura a la cuarta, podemos de aquí despejar, ¿sí? La temperatura efectiva. Y esto a ver si lo pueden hacer el cálculo ahora, chicos, reemplazando este valor. S era igual a 1370 watts por metros cuadrados. La constante de Boltzmann, 5,67 por 10 a la menos 8
watt metros cuadrados sobre Kelvin a la cuarta. Y el albedo igual a 0,31. A ver si pueden hacer este cálculo, la raíz cuarta, y calculan la temperatura efectiva de la Tierra, que les va a dar en Kelvin, ¿sí? ¿Tienen calculadora? Fíjate que no era necesario el valor del radio de la Tierra, no lo necesitábamos porque se simplifica. O sea que solamente utilizamos las constantes. La constante solar, 1370 watts por metros cuadrados, el albedo, alfa, que es 0,31, y la constante de Planck, que es 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados Kelvin a la cuarta. Constante de Boltzmann, la de Planck, dijiste, vaya. Ah, Es otra. es otro. Ya me he confundido. De Boltzmann. Profe, el denominador es 4pi, ¿ese pi qué es? ¿A dónde? No, es 4 sigma, esta es la constante. Ah, La constante de Boltzmann. bien, que es 5,77 Le dije por que 10 a la le menos cambié 8. ya, Bien. Cambiaste el nombre. le cambié el Muy bien. nombre, ya le di otro valor. Es que cuando hablé de radiación de cuerpo negro me llevó al otro. ¿Y alfa, profe, qué sería? El albedo, 0,31. 0,31. Sí, 0,31 es el albedo. Acuérdense, el albedo es lo que se refleja, ¿sí? De la superficie de la Tierra. De la energía incidente, 0,31 por, digamos, 0,31 de esa energía incidente es la que se refleja de vuelta al espacio. Y el resto es absorbido por la superficie de la Tierra. Y es raíz cuarta, ¿no? ¿Ya está? ¿Alguien pudo encontrar el valor? Me da un número 254. 254, me da Sí, a a mí mí también 254,08. 254. ¿Y qué serán? ¿Qué unidades tendrá esos 254? Grados Kelvin. 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 Y si lo pasamos a Celsius, ¿cuántos serían? 18 grados. 18 grados, 19 grados. 19. Menos 19 grados. Ah, ahí está. Muy importante. Menos 19 grados. 19 grados. Menos. O sea que estamos bajo cero de 19 grados. Esa debería ser la temperatura de la Tierra, o sea, una temperatura muy fría. Si fuese así, tan así, nosotros no estaríamos con esta vida. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no tomamos en cuenta en este modelo, que es un modelo muy simple, lo que sería el efecto invernadero, porque gracias a Dios tenemos una atmósfera
que permite que parte de ese calor quede en ese tipo. Entonces, cuando nosotros tenemos en realidad la temperatura de la Tierra, tiene una temperatura promedio de 15 grados, ¿sí? Entonces, hay 34 grados aproximadamente de diferencia con lo calculado, que es menos lo que debería tener supuestamente la Tierra, sin tener en cuenta el efecto invernadero, ¿sí? Miren qué importante que es el efecto invernadero para todos, lo vimos, para todos los seres vivos que estamos sobre la Tierra, ¿sí? Bueno, ya hemos visto que el efecto invernadero es el fenómeno con el que determinados gases, componentes de una atmósfera, retienen parte de la energía del suelo en virtud de su calentamiento por la radiación solar. Estos, bueno, se absorben y algunos remiten a la radiación terrestre. Tenemos que, gracias a esto, es justamente que la temperatura de la Tierra sea de 15 grados. Pero este es un efecto invernadero natural y es el beneficioso. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que la actividad humana ha aumentado justamente las emisiones de gases de efecto invernadero y esto ha provocado que haya un forzamiento, se denomina forzamiento radiactivo, ¿sí? Que es una medida de cómo el balance energético del sistema es influenciado cuando los factores que afectan al clima son alterados. Entonces, en este caso, se produce un cambio en el clima terrestre porque aumenta estos gases de efecto invernadero y por lo tanto se produce un desequilibrio, que es lo que hace que el planeta también aumente su temperatura. Entonces, aquí ya no tenemos un efecto invernadero natural y beneficioso, sino que aquí tenemos un efecto invernadero perjudicial para quienes vivimos en la Tierra. Bueno, dentro de los gases principales del efecto invernadero, que generalmente hablamos del dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y una categoría de gases con base de carbono denominado los halocarbonos, en los cuales, bueno, son moléculas que contienen átomos de carbono con flúor, cloro o bromo, ¿sí? Aquí tienen en el cuadro digamos, como una síntesis de los gases y de las fuentes emisoras de estos gases, que como ven, los más comunes son debido a la quema de combustibles fósiles, a la deforestación y a la destrucción del suelo, ¿sí? Y aquí, con respecto a los clorofluorocarbonos, tenemos la refrigeración, los aire acondicionados, los aerosoles, bueno, las espumas plásticas, etc. ¿Sí? Y ahí, Claudio, le toca ahora. Ahora te explico yo. Bueno. Pasamos la posta. Sí. Bueno, lo que habló Valle, lo que dijo Valle de los gases de efecto invernadero, ¿qué es lo que ocurre, digamos, con esos gases? ¿Por qué tenemos el efecto invernadero? Porque esos gases, una vez que la radiación penetró la atmósfera y llegó a la superficie de la Tierra, lo hacen en una longitud de onda del espectro visible. El pico, digamos, del espectro, digamos, que recibimos del Sol, está dentro del espectro visible, alrededor de 0,5 micrómetros o 500 nanómetros, ¿sí? Tiene un pequeño componente de infrarrojo y tiene una parte también de componente ultravioleta. Ahora, cuando la superficie absorbe esa energía, es devuelta de nuevo hacia la atmósfera, hacia el espacio,
pero con una frecuencia mucho mayor, ¿sí? Por eso que generalmente se dice que la frecuencia de la radiación incidente del Sol es de onda corta, y la frecuencia de emisión, digamos, de la superficie de la Tierra es de onda larga, ¿sí? Porque es básicamente compuesta por radiación infrarroja. Ahora, esa radiación, digamos, infrarroja, cuando llega, sale parte de la superficie de la Tierra y llega, digamos, a la atmósfera, la mayoría es absorbida por los gases de efecto invernadero, que, como mencionó Valle, entre ellos tenemos el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, pero también tenemos un gran componente de absorción por parte del agua o la humedad que hay en el aire. El agua también genera un efecto invernadero importante. Y parte de esa radiación atraviesa la atmósfera sin ser absorbida, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, si ustedes ven el diagrama de la izquierda, es un espectro de absorción en función de la longitud de onda. Fíjense que tienen la absorción de 0 a 100% y la longitud de onda, que está expresada en micrómetros. Tienen dos grandes regiones, la región de 4 a 7, 8 micrómetros. Tenemos la absorción fundamentalmente provocada por el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera, y también contribuyen ahí los óxidos de nitrógeno, el metano, ¿sí? Y hay una franja entre 2 y 3 micrómetros que también absorbe el dióxido de carbono. Pero el pico, digamos, o la mayor absorción, el rango de mayor absorción del dióxido de carbono se encuentra entre los 13 y los 17 micrómetros. Y fíjense que entre esas dos franjas, entre el agua y el dióxido de carbono, nos queda una franja libre de absorción que se denomina normalmente como ventana infrarroja, que es por donde la radiación atraviesa la atmósfera sin ser absorbida y vuelve al espacio, ¿sí? O sea, en esa franja tenemos la absorción del ozono únicamente, y también los gases que mencionó Valle, de los halocarbonos, los clorofluorcarbonos, siempre entran dentro de la ventana infrarroja, o sea que esos gases afectan, digamos, la radiación infrarroja que nosotros estamos liberando por esa ventana. Si nosotros tenemos sustancias que absorben dentro de esa ventana infrarroja, incrementamos aún más todavía el efecto invernadero. Por eso es que entre los informes de IPCC, que son los de cambio climático global, siempre han ido haciendo foco, digamos, más allá del dióxido de carbono, el problema del dióxido de carbono, de las emisiones, han hecho foco en eliminar rápidamente, por ejemplo, los halocarbonos, ¿sí? Porque justamente interfieren en esa ventana infrarroja. Bueno, una vez que es absorbida la radiación infrarroja que vuelve de la Tierra hacia la atmósfera, gran parte de ella vuelve a ser emitida desde la atmósfera hacia la superficie de la Tierra, o sea, es devuelta de nuevo a la superficie, y otra parte es enviada al espacio, ¿sí? Como figuran esas flechas amarillas y naranjas que están a la izquierda, a la derecha, perdón, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. Bueno, en esta figura, que es digamos, un balance energético global, en donde se analizan ya con valores los ingresos, digamos, de radiación y los egresos de radiación de la Tierra. Fíjense que, bueno, a la izquierda tienen la radiación solar incidente, que es de 342 watts por metro cuadrado,
de los cuales vuelven o son, digamos, reflejados por el albedo terrestre, unos 107 watts por metro cuadrado. De esos 107, 77 han sido reflejados por las nubes, los aerosoles y la atmósfera, y los otros 30 han sido reflejados directamente por la superficie de la Tierra. O sea, y de esos 342, 67 se absorben en la atmósfera y los otros 168 directamente son absorbidos por la superficie de la Tierra. Por otro lado, después tenemos la radiación que es emitida por la Tierra, que se calcula que es de 390 abajo, lo que La superficie. sale, claro, lo que sale de la superficie de la Tierra es de 390, calculado en base a la temperatura promedio, que es de 288 grados Kelvin, no de 254 que calcularon hace un ratito, que sería la temperatura efectiva. De esos 390, 40 pasan directamente por la ventana atmosférica que vimos recién en el espectro de absorción infrarrojo, pasan sin ser absorbidos por la atmósfera. El resto, los de los 350, son absorbidos por la atmósfera y vuelven a la Tierra 324, ¿sí? Que vuelven a ser absorbidos por la Tierra. Esa atmósfera también emite parte de la radiación, que es de onda larga, y que totalizan 342 watts por metro cuadrado, ¿sí? Y de eso se compone de 165 que vienen de la atmósfera y los 40 que pasaron directamente por la ventana atmosférica, ¿sí? A su vez tenemos también otras radiaciones o emisiones que vienen de la geotérmica, que se calcula en 24 watts por metro cuadrado, y el calor latente por evapotranspiración, que se calcula en 78. ¿Sí? Todo eso balancea, digamos, la energía que ingresa y que es reflejada o regresa al espacio por parte de la atmósfera y de la Tierra. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, el principal gas de efecto invernadero, entonces, como siempre se menciona, es el dióxido de carbono. Actualmente, ¿no es cierto?, las fuentes antropogénicas de un determinado número de gases y aerosoles están aumentando el efecto invernadero natural, que es el que es beneficioso y que mencionó Valle, conduciéndonos hacia un clima global futuro incierto. Fíjense en el gráfico que está más abajo, digamos, son los ciclos de variaciones de dióxido de carbono, concentraciones de dióxido de carbono, que se vienen midiendo desde la década del año 60 hasta la actualidad. Fíjense que hay una línea roja que suben y bajan, y una línea central que sería el promedio de esas líneas rojas. Esas subidas y bajas se deben, digamos, a los ciclos de verano, primavera, invierno, otoño, o sea, los ciclos estacionales, donde tenemos una disminución de dióxido de carbono, la concentración en el ambiente en la época de verano, primavera, porque hay una mayor radiación solar incidente, hay un mayor desarrollo de vegetación, las plantas están creciendo sus hojas, están desarrollándose más activamente, hay más actividad fotosintética, entonces las plantas necesitan ese dióxido de carbono, absorben más dióxido de carbono, por eso en verano generalmente se encuentran los picos mínimos de concentración. Por el contrario, en otoño e invierno, cuando decrece el crecimiento vegetal, empiezan a morir esas hojas, en el caso de las plantas perennes, hay un pico
máximo, digamos, de concentración de dióxido de carbono. Por eso esas variaciones son estacionales, ¿sí? Pero fíjense que, más allá de que las variaciones sean estacionales, la línea va aumentando en partes por millón, ¿sí? Continuamente desde la década del 60, que se viene midiendo hasta la actualidad. ¿Digo? Dale. Bueno. Bueno, acá tenemos otras gráficas, también con respecto al dióxido de carbono. Y acá se analizan dos eras, digamos, dentro de la etapa cuaternaria que estamos ahora, que es el Pleistoceno, y el Holoceno, que es el periodo actual que estamos viviendo nosotros. Fíjense que el gráfico de arriba indica las concentraciones de dióxido de carbono y el gráfico de abajo las variaciones de temperatura. Ahora, ¿cómo determinaron esas concentraciones de dióxido de carbono y de temperatura hace 400.000 años, 300.000 años? Bueno, eso se hace con distintos indicadores indirectos, como por ejemplo, muestras obtenidas del hielo antártico o hielo polar ártico, y también de análisis de de isótopos de los sedimentos marinos, ¿sí? Entonces todo eso indirectamente nos indica la temperatura que había en esos periodos. Bueno, pero lo interesante es ver cómo han ido aumentando y disminuyendo las concentraciones de dióxido de carbono y coinciden con los aumentos o las variaciones de temperatura, comparando el gráfico de arriba con el gráfico de abajo. Cada periodo de aumento, o sea, cada disminución, o cada valle, digamos, de acá de los gráficos, nos indican eras glaciales, y los picos nos indican eras interglaciales, ¿sí? Pero fíjense, en la época actual, en el Holoceno, tenemos un continuo aumento. Se observa un continuo aumento en la concentración de dióxido de carbono, como así también en la variación de temperatura. Acá la variación de temperatura tiene un rango menor, está entre menos 0,5 y más 0,5 el gráfico, ¿sí? En cambio, el anterior teníamos variaciones de menos 8 a más 4 grados centígrados. Todos estos análisis, bueno, a partir de fines de alrededor de 1850 hasta la época actual, son mediciones reales, donde las temperaturas se han verificado que se han incrementado aproximadamente en un promedio de 0,78 grados centígrados. Todas las temperaturas anteriores, como no se medía, obviamente, son calculadas a partir de los análisis de hielos, hielos a distintas profundidades, o de los sedimentos marinos. Se analiza, digamos, los sedimentos marinos, las composiciones, digamos, de distintos isótopos, como por ejemplo isótopos de carbono o isótopos de hidrógeno. Bueno, el siguiente. Sí, vaya. Bueno, la concentración de los gases de efecto invernadero aumentó en buena parte debido a las emisiones de estos gases por, como venimos mencionando, las actividades humanas. Desde 1970 hasta 2010 tenemos un aumento de casi el doble en 40 años, o sea que casi se ha duplicado la cantidad de gigatoneladas de carbono emitidas a la atmósfera, ¿sí? El 65% se corresponde, digamos, con la quema de combustibles fósiles, procesos industriales, un 11% por cambios en el uso del suelo,
un 16% por la ganadería que produce metano, la agricultura, desechos otros, y un 8% de otros gases y procesos. ¿Sí? Esto. De esos gases, ahí se ve un poco chiquito el gráfico de torta que está ahí a la izquierda. Pero bueno, ahí de esos 49 gigatoneladas de dióxido de carbono, se desglosan en ese gráfico en emisiones directas y emisiones indirectas. ¿Sí? Las emisiones directas son la mayoría, entre las que tenemos, bueno, en la zona verde de arriba es la deforestación, los cambios de uso del suelo. Después tenemos la industria y el transporte, que son los grandes, digamos, generadores o contribuyentes de los gases de efecto invernadero en forma directa. Y después tenemos emisiones indirectas también, en donde los grandes contribuyentes son la industria, los edificios, ¿sí? Y el transporte. Ahora, la combustión de los gases, de los combustibles fósiles y los cambios en la utilización de la tierra durante la década de 1990 han añadido unos 8,5 gigatoneladas por cada año a la atmósfera. ¿Sí? Eso se distribuye de la siguiente manera, de acuerdo a esta gráfica, en donde el 6,3 gigatoneladas provienen de la quema de combustibles fósiles y de la producción de cemento. ¿Por qué? Porque el cemento, que básicamente tiene un alto componente de carbonato de calcio, cuando es introducido en esos hornos de alta temperatura, es transformado en dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces ese dióxido de carbono, si bien se usa mucha energía para calentar esos hornos cementeros, también se genera dióxido de carbono por el mismo carbonato de calcio que se utiliza para la mezcla de y la elaboración del cemento. Bueno, eso representa 6,3 gigatoneladas de carbono que se incorporan a la atmósfera cada año. A su vez, se le suma 2,2 gigatoneladas, que provienen de los cambios en el uso de la tierra. ¿Sí? Perdón. Bueno, de esas 8,5 toneladas, partes absorbidas por la tierra, o sea, por la vegetación, por los árboles, por las plantaciones, y parte por los océanos. ¿Sí? Entonces, todo lo que se extrae de la atmósfera representa 5,36 gigatoneladas por año. O sea que, de los 8,5 que se generan o se añaden, se extraen 5,3. O sea que estamos incorporando como ganancia neta a la atmósfera 3,2 gigatoneladas al año. O sea que no estamos en equilibrio, digamos. Estamos generando más de lo que el sistema natural, tierra y océano, pueden reciclar, digamos, ese dióxido de carbono o absorber ese dióxido de carbono. Por lo tanto, se está acumulando ese dióxido de carbono a lo largo de los años a una tasa de 3,2 gigatoneladas de carbono al año. ¿Sí? Es parecido, digamos, a los problemas que vimos ayer, ¿no? En la acumulación. ¿Sigo? Dale. Bueno, las perturbaciones provocadas por el hombre al ciclo global de carbono, en este caso, por ejemplo, la cantidad de carbono que permanece en la atmósfera, habíamos dicho, dividido, que era de 3,2,
gigatoneladas, que es lo que queda en la atmósfera, dividido la cantidad de emisiones de carbono, conocida, que es de 8,5, se conoce como coeficiente de pureza del aire atmosférico, o la fracción remanente en el aire, que se representa con la sigla AF, ¿sí? Airborne Fraction. Con estos datos reflejamos este coeficiente del siguiente modo, y eso nos da 0,38%. ¿Sí? Entonces, ahora viene la actividad 3. ¿La hacemos ahora, Valle? O... A ver. Bueno, pero aunque sea la primera, de los dos primeros. Bueno, el primero está en el ejemplo hasta el oxígeno. Y después que hagan ellos el argón y el dióxido de carbono. Bueno. Entonces, la actividad 3b, contenido de carbono de la atmósfera, para encontrar la relación de utilidad, esta vez entre la concentración de dióxido de carbono y las toneladas de carbono de la atmósfera. ¿Tienen ahí a la actividad? Ahí la estoy abriendo. A ver, ya la... Sí. Tienen una tablita que completar. Claro. A ver, ya lo voy a abrir en el práctico. Ahí estamos. Ahí abrimos, compartimos. Ahí estamos. Claro, dice, bueno, complete la siguiente tabla para hallar la relación entre la concentración de dióxido de carbono y la cantidad de carbono total en la atmósfera. La masa total de la atmósfera está calculada en 5,12 por 10 a la 21 gramos. Recuérdese que un mol de cualquier gas ocupa 22,414 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a una presión y una temperatura estándar, o sea, 0 grados y una atmósfera, lo cual representa 44,61 moles por metro cúbico. Y la concentración de cada gas en el aire están tabuladas. Gramos por metro cúbico de aire. Entonces acá la actividad era Encontrar la concentración total del dióxido de carbono. Más abajo tienen la composición del aire limpio y seco. O sea, las fracciones o el porcentaje en volúmenes y las partes por millón de nitrógeno, oxígeno, argón, etc. Sí, en este caso solamente tienen que hacer del nitrógeno, el oxígeno, el argón y bueno, y el dióxido de carbono. O sea, los primeros 4. El nitrógeno está calculado, ¿lo puede explicar? Bueno, Claudia. Sí, fíjate, ahí de la tabla de abajo, vos tenés partes por millón, ¿sí? Por metro cúbico de aire, o sea, metros cúbicos de gas por metro cúbico de aire, ¿sí? Y nos da 0,78. Eso es una fracción, digamos, esto. Es el porcentaje, pero expresado en, no en porcentaje, sino en fracción, digamos, de 0 a 1. La siguiente columna es el peso molecular de ese gas. En este caso el nitrógeno, el peso molecular es 28. Estos son los moles que ocupan un metro cúbico de gas. Habíamos dicho 44,61.
¿sí? Y estos son los gramos totales por metro cúbico de aire. O sea, multiplicamos Claro. los 78 por los 28 y por los 44 y me da este valor. Exactamente. Para el oxígeno, por ejemplo, la Bueno, masa sí. molecular, ¿cuánto vale? Que la vimos eso. ¿Te digo? A ver, ayúdalos, Claudio, sé bueno. Bueno, el oxígeno es 32. Del Masa argón, química del oxígeno, 15,9. Sí, pero es la molécula de oxígeno. Oxígeno 2, vos tenés que Con dos. multiplicar, claro, por 2 el peso atómico. El peso atómico es 16 o 15,99, ¿sí? 16 redondeamos. El oxígeno. Como tenés 2 átomos de oxígeno, lo multiplicamos por 2. Me queda en 32. Es el peso molecular de la... Ah, bueno. Está bien. En cambio, el argón sí es el peso atómico directamente, porque no forma moléculas con otro compuesto. Es y un ese gas inerte, un gas noble. 40. El argón, no me acuerdo, ¿40 era? 40. 40. Sí, 39,95. 40. Y el dióxido de carbono, tenés que sumar 32 de los dos oxígenos más 12 del carbono, o sea que te va a dar 44. 44, exacto. Y las fracciones están acá abajo. Profe, en la columna que dice mol sobre metro cúbico por gas, ese valor 44,61 Es constante. es constante. Ah, Sí, ok. es Claro, para todos. para todo vale lo mismo, Bien, porque claro, sí, sí, sí. Bien. ¿Cuánto les da para el oxígeno? $299,06 puede ser. Bueno, muy bien. Redondeamos con una cifra nomás. Sería 229,1. 299. 299. 99. A ver, ¿dónde está mi calculadora? Es 0,2095 por 32 y por 44,61. 299, sí, 0,05. Bien. Para el argón, 16,6. bien, 16,6. Y para el dióxido de carbono, 0,7. 0,7. y en total entonces si sumamos todo eso, 1292,40. 291,7. bien.
Muy bien. Pero esa sería entonces... Esos serían los gramos totales de los gases de la atmósfera por metro cúbico. O sea, ¿cuántos gramos de... La densidad vendría a ser la densidad del aire, porque son los gramos por metro cúbico. Y entonces ahora tenemos que calcular o encontrar la relación con la masa total de la atmósfera. A la masa total del aire de la atmósfera era 5,12 por 10 a la 21 gramos. Encontramos en partes por millón. Que se deja la ventana porque mi vecino ha puesto la radio todo lo que da. No sé si se escuchaba algo. No sé, por lo menos no lo sentí. Pero por lo menos era música, ¿no? Era una radio como estilo Mario Pereira. ¿Sí? Bueno. Después vienen unas tablas, Claudio, no sé si la damos. A ver. Intensidad de carbono. Sí. Y los cálculos de emisiones. Identidad de calle. Por eso vamos a explicar a partir de ahí. A ver. Bueno. Sí. Bueno. Bueno, si continuamos, después en todo caso terminamos el ejercicio con Bueno. el cálculo de emisiones. Bueno,
En este caso, el cálculo de emisiones de la identidad de Calla, ¿sí? La predicción de las concentraciones de dióxido de carbono depende, bueno, de numerosas suposiciones acerca del crecimiento de la población, los factores económicos, bueno, todo lo que está influyendo, las tecnologías, etcétera, y también, obviamente, del ciclo de carbono, propiamente dicho. Tenemos que la aproximación habitual implica el desarrollo de escenarios de emisiones que dependen de estos factores y también ver cómo utilizarlos a través de determinados modelos matemáticos, para ver cómo reaccionan o reaccionarán, siendo los modelos, en la atmósfera y en el sistema climático, en todo ello, ¿sí? Un modelo, para construir un modelo simple de problemas ambientales, es comenzar, como dice ahí, por la noción de los impactos que se causan en la población, para poder justamente tratar de analizarlos y verlos. En este caso se utiliza en función de la población, ¿sí?, la opulencia y la tecnología. Tenemos que en este modelo las emisiones de carbono son derivadas de las fuentes de energía, que es denominada la identidad de Calla, ¿sí? Esta, bueno, identidad de Calla, bueno, ahí después lo ponemos en la bibliografía de 1990, nos da la relación entre la población y la energía primaria y la emisión del carbono que nosotros tengamos. En donde, bueno, la tasa de emisión del carbono principalmente está en gigatoneladas por año. Y bueno, las relaciones entre la energía primaria están relacionadas con la energía en Joule, y bueno, y el porcentaje de cápita por, perdón, renta por personas por cápita, y de ahí se obtiene, bueno, el nivel de concentración que nosotros queremos tener. Bueno, ya pasé a otro tema. Pero es simplemente, digamos, ver que estos modelos permiten, por ejemplo, determinar valores. Si se analizan por año, se puede ver que un ejemplo, en el caso del año 2010, este valor daba de 7,6 gigatoneladas por año. Digamos que la tasa de emisión de carbono es como producto, bueno, de la población, digamos, en términos de la población, la intensidad del carbono y la intensidad energética, que es lo que siempre se quiere analizar. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo aquí produce efectos del calentamiento global, y en general, ¿sí?, lo que vemos es el cambio en las temperaturas extremas, ¿sí?, que afectan los ecosistemas terrestres, la producción de alimentos, la parte energética, ¿sí?, las distribuciones en las áreas urbanas, las áreas rurales, y sobre todo en la salud, ¿sí? Bueno, aquí ven, por ejemplo, que las emisiones de los gases de efecto invernadero, estos porcentajes traen sus consecuencias tanto en el aumento, en el nivel del mar, en la temperatura, bueno, las precipitaciones y los eventos extremos, como son las inundaciones, las sequías, ¿sí? Y los sectores más afectados, bueno, con respecto al agua, los ecosistemas, ¿sí?, el tema de la salud, la infraestructura, el transporte, etc. Y los impactos más graves que tenemos es en la degradación en la calidad tanto del agua como del aire, el aumento de las enfermedades, el demandante uso, ¿sí?,
tanto de la calefacción como del enfriamiento, justamente debido a estos cambios de temperaturas extremas. También produce una migración tanto en las personas, para justamente muchos cambian su hábitat para una mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno, etcétera, entre cada una de estas graves consecuencias, ¿sí? Entonces, las zonas más afectadas tienen en el planeta un cambio aproximadamente de 2 grados, y son justamente en la parte de las selvas amazónicas y en las regiones árticas, que es lo que justamente en la parte del Amazonas produce una sequía, que es lo que implica también un cambio climático y la pérdida de bosques forestales. Y ustedes saben que cuando las plantas se secan, tienen una mayor predisposición a los incendios que tienen, ¿sí? Y de ahí tenemos que en las regiones árticas, por ejemplo, los bosques boreales y la tundra del Ártico van desapareciendo. Además, bueno, se observa que tanto en Canadá o en Siberia, fíjense que pueden enfrentarse a incendios debido a la sequía y la falta de agua dulce. También contribuyen nuevos problemas relacionados al cambio climático. Y bueno, aquí tenemos también en la zona del oeste del continente africano, dice, y al este de Estados Unidos, en América Central y en países del sur de Europa, se presentan desbordes de ríos con inundaciones que provocan todo un desastre ecológico y ambiental en las zonas que estamos analizando, ¿sí? Entonces, el cambio climático global, ¿sí?, sobre todo debido a las emisiones de los gases de efecto invernadero, busca o trata de reducir el análisis, de reducir las emisiones de estos gases de efecto invernadero para poder justamente tener un mayor control en el cambio climático global, ¿sí? Ya vimos que los impactos que producen son devastadores muchas veces, y por lo tanto la adaptación reduce la vulnerabilidad a los cambios climáticos, y esto va a poder reducir las pérdidas, ¿sí? Entonces, tanto la mitigación como la adaptación, ¿sí?, se complementan. Lo que se quiere con la mitigación justamente es tratar de, como dice ahí, curar las causas, y la adaptación tratar de aliviar los síntomas que se producen, ¿sí? Cuando hablamos de mitigación, ¿sí?, ahí lo vimos, por ejemplo, en el texto de las islas de calor urbana. Lo que se busca es tratar de reducir los efectos negativos que se producen. En el caso de los gases de efecto invernadero, ¿sí?, vemos que las emisiones pasadas y actuales han generado, ¿sí?, impactos globales. Ha habido un aumento de estas emisiones, y por lo tanto el costo también de la mitigación va aumentando. Por eso es que se está tratando de continuamente ya hacerlo como una obligación, digamos, el tema de la mitigación en varios lugares, para justamente tratar de frenar todos estos cambios que se están produciendo, ¿sí? Y es por eso que dice que todavía estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo lo que produce, ¿sí?, la modificación, las emisiones de los gases de efecto invernadero, nosotros lo podemos mitigar a través de diferentes acciones, digamos,
que pueden mejorar en el ambiente, como por ejemplo reducir las concentraciones de dióxido de carbono, la utilización de fuentes de energías renovables, ¿sí? Todo el tema de la parte de la limpieza también y el control de las emisiones en el medio, la forestación, todo va contribuyendo, ¿sí?, a mitigar todas estas acciones que uno va haciendo. Entonces, nosotros tenemos actualmente una determinada, como dice, algo importante aquí, cuota de carbono para los 2 grados que tenemos del aumento en la temperatura, pero si nosotros seguimos, ¿sí?, esto va a producir grandes desastres. Entonces, como medidas de mitigación, ¿sí?, vimos, bueno, toda la parte de forestación, la parte energética, pero también está la parte del manejo forestal sostenible, cuando vimos también la parte de la urbanización, y de sistemas de transporte más eficientes, que son los que generan muchas veces la contaminación. Con respecto a la adaptación, ¿sí?, al cambio climático, que este es el proceso de ajuste al clima actual o esperado, y sus efectos, tenemos que en los sistemas, bueno, tanto naturales como humanos, ha ido adaptándose a estos cambios de climas, buscando evitar los daños y aprovechar los beneficios en cada caso, ¿sí? Nosotros tenemos que las amenazas del cambio climático, ¿sí?, producen una determinada vulnerabilidad, que este es un efecto que influye sobre todo en el tema de la exposición, la sensibilidad, y debemos tener todos, o la mayoría, una capacidad adaptativa, ¿sí? Cuando muchas veces las especies están, digamos, se van adaptando, van mutando a medida de tratar de sobrevivir, ¿sí?, en ambientes hostiles, lo que se pretende con la adaptación también es poder ir tratando de moderar todos esos efectos que junto con la mitigación no produzcan un daño irreversible. Con respecto a la adaptación, sí, bajo un enfoque de gestión de riesgos, por ejemplo, en el tema de las infraestructuras, porque muchas veces las crecidas inesperadas de los ríos, por ejemplo, han producido que varios puentes o casas cercanas se destruyan, ¿sí? También el tema del mantenimiento, dice, de las carreteras, las adaptaciones hidroeléctricas para el incremento o disminución de los caudal de los ríos, con respecto al de adaptarse a los sistemas. Vieron que cuando decíamos el tema de las casas, la construcción de casas bioclimáticas, digamos, adaptadas al sistema, con el tema de la urbanización, ¿sí? Ahí cuando daban el ejemplo en Chilecito de que tienen el espacio en comparación con Buenos Aires, que tienen una densidad poblacional mayor y por lo tanto tienen que ver el tema de la distribución que van a tener esa población y por qué la edificación tiene de tal forma, por qué no hay tantos espacios verdes, y esa solución que le buscan con el tema de, por ejemplo, los techos verdes. Todo eso es justamente una adaptación al clima, porque muchas veces toda esa gente que vive en un determinado lugar de la población, por ahí no tiene la posibilidad de trasladarse a otro lugar. Entonces,
hay que tratar de adaptar lo que se tiene para tratar de mejorar ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, hay un programa, no sé si sabían ustedes, de gestión de recursos hídricos, que es un proyecto de la Cuenca del Plata que abarca el estudio entre Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, que estaba con el fin de gestionar los recursos hídricos frente a efectos, bueno, de la variabilidad y el cambio climático. Yo en este caso no lo conocía particularmente, no sé si alguien lo escuchó alguna vez a este programa de gestión sostenible de los recursos hídricos. Profe, no tengo los detalles, pero se los trabaja a nivel dentro de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Hay un área de dirección de cuencas. Entonces, a partir de esta área se trabaja en la gestión integrada de los recursos hídricos en las diferentes cuencas, tanto nacionales como, digamos, entre los diferentes países que comparten. La del Plata, sé que es monitoreada y están haciendo planes de adaptación, de mitigación en relación a los datos que van consiguiendo y bueno, no tengo acceso a la información, pero sé que funciona de esa forma, hasta donde entiendo. Está activo actualmente. Sí, está activo. Ah, bueno, sí, bueno, esa parte no sabía, por eso consultaba. Qué importante que es, fíjense, ver, porque el recurso es el mismo. Inclusive salió hace poco el tema de que no había agua en las cataratas el año pasado, creo que fue que estaban las cataratas del Iguazú con menor, que había disminuido el caudal. Y ahora también teníamos el tema del Paraná, ¿puede ser? Claro, es a consecuencia de los incendios que hubo en toda esa zona, que vienen, o sea, desde lo de Amazonas, y bueno, influye a toda la cuenca, y eso estaban estudiando en las últimas, hasta donde sé, pero no tengo la información exacta. Claro. Sí. Pero bueno, solo la maneja, digamos, el Comité de Cuencas del Plata. Entonces ve que es bueno eso, estar un poco informado, porque uno no tiene por ahí esos accesos, pero bueno, se está trabajando, y fíjese, se está trabajando a nivel internacional, ¿sí? Bien, entonces, bueno, este es un cuadrito que relaciona las causas, los efectos, con el riesgo, que es la amenaza por la vulnerabilidad, ¿sí? Las amenazas que tenemos debido justamente a estos cambios y cómo afecta en el caso de la vulnerabilidad, ¿sí? Y en dónde está relacionada la mitigación y la adaptación que tenemos. Fíjese que cuando nosotros vemos el cambio climático, decimos adaptación, vemos el tema de lo que serían las emisiones, las concentraciones y los impactos. Esto está muchas veces analizado en los informes del cambio climático, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPC, que es el organismo que está, bueno, analizando justamente todo este programa ambiental a nivel mundial, que este programa está desde el año 88, y bueno, y está muchas veces integrado o analizado con el tema de, bueno, de las Naciones Unidas y también de la Organización Mundial de la Salud. También está relacionado con el tema de la parte meteorológica mundial, ¿sí? Y en sí lo que busca, bueno, es tratar de mitigar el cambio climático inducido sobre todo por la actividad humana, ¿sí?
Aquí, bueno, se puede observar, ¿sí? Cómo está todo relacionado. El cambio climático, vemos el aumento de temperatura, el nivel del mar, las precipitaciones, las inundaciones, ¿sí? Y cómo en los impactos, tanto en los seres humanos como en los sistemas naturales, afecta la comida y el agua, los ecosistemas, la biodiversidad, el asentamiento, porque cuando hay una inundación, muchas veces los suelos no quedan aptos para continuar, digamos, en ese lugar y tienen que buscar otro lugar, ¿sí? Como también estamos con el tema de las vías de desarrollo económico, el crecimiento económico, el aumento de la población, la tecnología, toda la parte de gobierno, ¿sí? Que está relacionado. Y también tenemos el tema de las emisiones y las concentraciones con respecto al estudio de los gases invernaderos y los aerosoles. Bueno, la Organización del Cambio Climático tiene diferentes áreas de tratamiento, ¿sí? Y por lo tanto, estos escenarios se transforman o trabajan en diferentes equipos de colaboración que son también a nivel mundial. Y bueno, generalmente salen estudios o predicciones a futuro, ¿sí? De cómo el clima del planeta va aumentando debido justamente a todas esas progresiones de lo que vemos, del aumento del dióxido de carbono, el aumento de los gases de efecto invernadero, y que pronostican que para el año 2100 la temperatura del aumento promedio global va a ser de 5 grados, 5,8 grados del aumento de lo que tenemos actualmente. Entonces, este escenario es como lo que quieren mostrar, lo trágico que va a ser y por qué nosotros hoy en día tenemos que tratar de remediar y mitigar todos los efectos que están, ¿sí? Bueno, las divulgaciones, algunas recomendaciones, siempre es importante hablar de los problemas. Uno ve a veces la noticia y por ahí lo deja pasar, o bueno, esto no me va a pasar a mí. ¿Qué es lo que pasó también con el tema de la pandemia? Por ahí uno escuchó que cuando empezó el COVID apareció en China, aislaron a China, y bueno, yo creo que la mayoría de las personas nunca se pudo haber imaginado la velocidad con la que se propagó y hasta dónde llegó, que fue a nivel mundial. O sea, convertirse en una pandemia hoy en día y no poder detenerla, creo que también fue un llamado de atención para todo el mundo. Porque uno, bueno, vieron que está la prevención, que inclusive, bueno, hoy en día todavía, bueno, se puede seguir usando barbijo en lugares cerrados, si bien, bueno, se determinaron diferentes medidas de mitigación, eso aún así no lo pudieron parar. Y bueno, ahora estamos con el tema de la vacunación. Pero es muy importante la concientización, ¿sí? A la sociedad, que uno desde su lugar de trabajo, cada uno, bueno, tiene sus áreas profesionales, es importante también remarcar todas estas acciones, porque desde mermarle a la temperatura del aire acondicionado, bueno, mermarlo o aumentarlo en el caso de los aire acondicionados, a 24 grados, ya estamos contribuyendo a tratar de mitigar estos efectos, ¿sí? Bueno, además de fomentar el desarrollo de investigaciones con respecto a las fuentes de energía,
a la utilización de la tecnología con respecto a todo el tema de la parte industrial, toda la parte de motores también, cómo generar nuevos equipamientos que sean menos contaminantes y que también no necesariamente tienen que ser más costosos, ¿sí? El plantear el desarrollo de centros urbanos, ¿sí? Con áreas verdes, ya vimos que eso también se puede hacer. Bueno, el estudio del impacto climático en general y el ecológico, ¿sí? Muchas veces no se tienen en cuenta cuando se producen grandes obras de ingeniería. En el caso de una represa, cuando hacen un embalse, hay que hacer también todo el estudio ambiental y ecológico, ¿sí? Porque muchas especies se pierden en esas obras, ¿sí? Y bueno, en el caso de la contaminación térmica, tenemos que la contaminación térmica altera, ¿sí?, el balance físico-químico del medio ambiente, y por eso los efectos muchas veces son impredecibles. Entonces, los consumidores son importantes. La utilización de torres de evaporación en el caso de las industrias también es importante. Cómo en el caso de las centrales nucleares, ¿sí?, las actividades que tienen, cómo se utilizan. Cuando vimos el videíto de acá de la central de Río Tercero, de Embalse Río Tercero, vieron que reutilizan el agua, ¿sí? Pero esa agua también la obtienen de una fuente natural, ¿sí? Bueno, el apoyo a las tecnologías limpias y que en los hogares también produzcan la reducción en cuanto al uso de energía o hacerla de manera eficiente. Cada uno desde su hogar, desde inclusive cambiar una lámpara LED de bajo consumo, tiene un doble beneficio, o sea, un beneficio tanto para el medio ambiente en cuanto a lo que sería la disminución en el consumo energético, y también a ustedes en el gasto, porque al ustedes cambiar una lámpara común por una lámpara LED, están disminuyendo el consumo y también les está ayudando en el bolsillo a la hora de pagar el consumo energético que tiene. Y bueno, hasta ahí llegamos con este tema que vimos hoy. No sé si quieren hacer algún comentario. ¿Qué les pareció este tema? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí, profe, muchas cosas nuevas. Primera vez que escuché esos términos y esos cálculos, así que muy interesante. Sí, porque es importante la concientización y hay muchas cosas. Bueno, decíamos hace rato con Claudio que cada uno estamos en áreas distintas, pero son tantos temas que obligan al estudio interdisciplinario, ¿sí? Hay términos o hay algunas acciones que no conoce porque justamente no está en esa área, pero que complementa otras que sí lo tienen. Entonces eso es importante también, el trabajo en equipo, que cada uno realice su aporte en este tema, y es un tema que estamos todos involucrados, ¿sí? Y que depende también de nosotros. Porque muchas veces dice, bueno, a mí no me va a pasar, pero sí pasa. Así Exacto. que... Tal cual. Yo pienso, profe, que todavía estamos muy inmaduros en términos sociales,
porque hay un concepto cultural muy fuerte que modificar, ¿no? En cuanto a cambio climático, a desarrollo sostenible, a preservación de los recursos naturales. Y me iba a las discusiones que tuvimos temprano con el parque de la ciudad o los parques que tenemos ahora, pero están buenos porque son elementos que pueden empezar a formarnos desde niños, empezando a tomar valores o a tomar elementos que uno puede visualizar y que después lo va a ir incorporando con un sentido técnico de esta modificación que se está produciendo. Y además de eso, bueno, en materia de conocimiento, de organizaciones y de movidas que hay en torno al cambio climático, hay muchísimo por transitar todavía, y por suerte hay muchísima oferta también. Yo el otro día veía un programa que tiene de formación que es para corporaciones sostenibles de la Universidad de Oxford, donde también está hablando de cómo poner en valor, cómo crear un sistema y generar el valor en función del cambio climático, ¿sí? Cómo responder al cambio climático, cómo hacer la gestión de capital natural, cómo gestionar los recursos, la sostenibilidad social. Bueno, es bastante interesante, un programa que está para hacerlo online en 6 semanas, y nos pueden dar por ahí valor agregado para dar tratamiento a estas cosas, ¿no? Porque Qué bien, qué son importante, ¿no? son programas para corporaciones, pero nosotros o somos parte de una corporación, o somos individuos y vamos a ser, o somos permanentemente agentes o vectores de transmisión de estos conocimientos, así que son importantes en la medida que uno pueda ir asimilándolo, arrimándose a ese conocimiento y formar parte, ¿no? Qué bueno, mire qué lindo, qué interesante eso. Después si quiere lo puede compartir en... Ahí lo busco el link, a ver si lo Sí, por encuentro favor, y compartilo. Sí, miren ya lo qué busco. lindo, qué interesante esto justamente de poder compartir la información, que es lo que uno busca en general, ¿no? Otro organismo a nivel nacional acá en Argentina que tiene muchos cursos porque tiene convenio con las universidades es el Ministerio de Ambiente. En este año, en el año pasado, que con el tema de la pandemia empezaron a hacer todas diplomaturas online de cambio climático, de ODS, de ciudades sostenibles, hay de biodiversidad, y todas son gratuitas. Así que uno se inscribe, se postula, y como tienen que, o sea, es federal, entonces todos tenemos las mismas probabilidades de poder acceder a esos cursos. Que Qué bueno, en mire, mi qué caso lindo. algunos puedo hacer y son interesantes porque hay participantes de toda la Argentina y contando las diferentes problemáticas. Qué Que lindo, más qué allá bien. sí, es algo... Aparte de ahí también surgen ideas que uno puede servirle, que lo aplicaron en zonas similares y les funcionó, y bueno, por ahí podemos probar en donde estamos y que puede funcionar. Eso es que es muy bueno compartir. El BID, también el Banco Interamericano de Desarrollo, también tiene muchas ofertas de cursos y capacitaciones y están muy relacionadas con el tema del cambio climático, y son muchas gratuitas también y fáciles de acceder y poder cursar. La Qué CAF bueno. también tiene una energética que también estaba muy interesante. Varias más que son gratuitas. Sí, muchas ahí lo veces subí al también. link en el grupo de Bueno. WhatsApp. Bueno, está bueno eso. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Sí, Bueno. eso es interesante, ¿ves? Es bueno compartir. Vieron que cuando uno busca, porque uno generalmente busca información, aparece muchísimo. Y ahora con el tema de cambio climático, los desastres naturales que se están apareciendo, que muchas veces dice, acá por ejemplo, el viento que hubo antes de ayer, que bueno, que también me imagino ahí en La Rioja, que debe haber estado, la velocidad de 105, creo que era kilómetros por hora, las ráfagas que tenía el viento, que produce todos esos desastres. Hacía 10 años decían que en Catamarca no ha habido un viento tan fuerte, o sea, y cómo uno a veces no está preparado para estos cambios climáticos bruscos que se producen desde un viento, una tormenta,
y todo lo que acarrea las consecuencias que tienen, ¿sí? Desde los cortes de energía, las voladuras de las chapas de las casas, la basura también que genera todo eso es bastante, ¿sí? Y muchas veces, como sabemos, eso no lo podemos controlar, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de mitigar lo que puede pasar. Claro, profe, pero por ejemplo, si sabíamos todos que venía una tormenta, estaba de más sacar la basura cuando venía la tormenta, por ejemplo. Y lo hubo. Sí, ay, sí, sí, sí. Igual que tiran, esa la basura es tan complicado todo, porque vieron que en cualquier arroyo va al río, bueno, y bueno, ¿dónde tiro la basura? Tienen el contenedor al lado y es más fácil tirar la basura en el piso, en el agua, y Yo después vivo en genera. San Antonio, cerca del canal. Es impresionante cómo la gente va y arroja ahí. Tenemos Sí, Punto Giro que recibe todas las malezas ahora y lo mismo prefieren ir a tirar al lado del arroyo. sí, es la falta de concientización, la comodidad o la mala educación, inclusive de las personas, que es más fácil, bueno, lo tiro acá y listo. Inclusive hasta los horarios de recolección son conocidos. El basurero pasa a determinada hora y la gente lo saca a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche, donde sabe que si hay animales, perros, digamos, de la calle, que van y rompen eso y desparraman y después eso no se levanta y queda ahí y eso genera todo, diferentes focos de infecciones, todo. O sea, falta mucha concientización, sí, de todas de las personas que tienen. Pero eso se logra también desde la cultura, desde el nivel inicial. O sea, yo creo que la escuela es fundamental en la educación, porque muchas veces vienen de la casa, que si bien la escuela es un complemento de la casa, tiene que tener ese valor. Pero bueno, listo entonces, chicos. Bueno, Llegamos buen fin hasta de aquí. semana, profe. Que lo pasen Estimados bien. Nos colegas, vemos entonces el el otro viernes. viernes Ok. a las Buen fin 6 de de la tarde. semana, feliz día a Buen las fin de madres semana, mañana. feliz día a Pasen las Feliz día, lindo. mamás madres. Y a las madres. y a todas las Muchas El, madres de ahí de la casa. el Que grupo hacen- de Hilda Valladares se quiere quedar un par de minutos porque tenían unas consultas para hacer. Si quieren, las vemos Bueno, ahora. Bien, profe. no hay problema. Viernes. Chao, Hasta hasta el luego. viernes, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego.